Probablemente, la forma más común de ejecución y la primera que la gente asocia con las ejecuciones medievales es la horca. Para los anglosajones, la horca era el método habitual de pena capital. Se implementaron otros métodos de ejecución, pero ninguno fue tan común y se utilizó durante tantos siglos en Europa como la muerte por ahorcamiento. Toyan Man, un cuerpo hallado en un pantano en Dinamarca, se cree que fue un sacrificio humano en lugar de un criminal ejecutado. Se determinó que su causa de muerte fue el ahorcamiento, y también hay evidencia de que los vikingos colgaban a algunas personas como sacrificios humanos a Odín, en honor a su martirio, cuando se ahorcó a sí mismo en el árbol sagrado. Los anglosajones introdujeron el ahorcamiento en Gran Bretaña ya en el siglo V, pero cuando Guillermo el Conquistador llegó al poder en 1066, decretó que solo aquellos que cazaran furtivamente ciervos reales debían ser ahorcados, mientras que otros delincuentes debían ser cegados o castrados. Enrique restauró la horca como castigo para muchos delitos a principios del siglo XII. Durante la Edad Media, el derecho a colgar criminales no era exclusivo de los señores feudales, sino también un privilegio de cada ciudad y abadía. Se podían ver patíbulos o gallows por toda Gran Bretaña. A menudo, los agentes de la Iglesia tenían derecho sobre la horca y sobre aquellos que eran ejecutados en ella. En el siglo XI, el abad de Battle Abbey, en Sussex, recibió del rey Guillermo el poder sobre la vida y la muerte, lo que significaba que podía elegir otorgar el perdón a cualquiera que estuviera a punto de ser ahorcado. En el siglo XIII, el abad de Peterborough y el obispo de Lincoln tuvieron un conflicto cuando el abad se atrevió a instalar su propio patíbulo y colgar a un ladrón. El obispo declaró que solo tenía el derecho de ejecutar criminales en Queenham y Nottinghamshire, un privilegio que le había sido concedido por Enrique III. La principal razón de su enojo probablemente era que, debido a la ejecución del abad, él no pudo quedarse con las posesiones del condenado. Durante el siglo XIII, en el reinado del rey Eduardo, 280 judíos fueron ahorcados en Gran Bretaña por el crimen de recortar monedas. Este delito consistía en raspar pequeñas cantidades de metal de las monedas con el tiempo, acumulando los restos para fundirlos y fabricar nuevas monedas o lingotes. Era un crimen castigado con la pena de muerte. En algunos casos, se utilizaba una forma diferente de ahorcamiento en la que la víctima era colgada boca abajo por las piernas. Esta forma invertida de ejecución se conoció como el castigo judío. Los marranos eran judíos que vivían en la península ibérica, Portugal y España, y que se habían convertido al cristianismo, ya fuera por elección o por la fuerza, pero que aún practicaban el judaísmo en privado. Durante una persecución en España en 1449, varios judíos fueron colgados por los pies. Crónicas de Alemania describen cómo el judío fue arrastrado hasta el lugar de la ejecución entre dos perros rabiosos o mordedores. Luego, lo colgaron de los pies con una cuerda o cadena en un patíbulo designado, entre los perros, y en esa posición invertida fue ejecutado de la vida a la muerte. Hubo varios casos de este tipo de barbarie en el norte de Europa entre los siglos XIII y XVII. A veces, la víctima permanecía colgada durante varias horas como forma de tortura, pero en muchos casos se le dejaba hasta que muriera. Por supuesto, el rey Eduardo I era notorio por su desprecio por la vida humana. Visitó Exeter después del asesinato de Walter Lickdale, presentador de la catedral. El asesino escapó, pero el alcalde y el portero de la puerta sur fueron juzgados por negligencia, ya que no habían asegurado la puerta de la ciudad por la noche, permitiendo la fuga del criminal. Ambos fueron condenados a la horca. Enrique VIII fue igual de despiadado. Durante sus 37 años de reinado, abolió la práctica feudal de que los señores tuvieran sus propios ejércitos para evitar que se rebelaran contra él. Ordenó la ejecución de unos 72,000 supuestos criminales mediante ahorcamiento como advertencia. Algunos de estos hombres, a los que llamaba vagabundos, eran veteranos de guerra o descendientes de soldados que habían luchado en batallas como Hinckley, Bosworth y Taunton. Reservaba la decapitación solo para los miembros de la nobleza. La muerte por ahorcamiento podía tardar varios minutos dependiendo del método utilizado. En algunos casos, los huesos del cuello se dislocaban o rompían. Sin embargo, el cálculo preciso de la caída para lograr una muerte instantánea no se inventó hasta 1872. En la Edad Media, la primera forma de patíbulo era simplemente una rama de árbol. El condenado podía ser izado y suspendido o se le hacía pararse sobre algo que luego era retirado. A veces, un caballo era utilizado para jalar la cuerda. En otras ocasiones, eran hombres quienes la tiraban. Con este tipo de ahorcamiento, no había una caída significativa, por lo que la única causa de muerte era la estrangulación. El cuello no está diseñado para soportar el peso del cuerpo, por lo que la presión de la cuerda bloqueaba el flujo sanguíneo al cerebro.
Esto provocaba que el cerebro se hinchara hasta obstruir la parte superior de la columna vertebral. La falta de oxígeno y el colapso del sistema nervioso podían hacer que la muerte tomara entre 5 y 20 minutos, causando que la víctima se debatiera en el aire en lo que algunos describían como una danza macabra. Cuando se comenzaron a construir patíbulos más elaborados, estos solían estar en las afueras de las ciudades. El criminal era llevado en una procesión pública para disuadir a otros delincuentes. La ejecución se realizaba en un terreno elevado para que todos pudieran ver. Cualquier dispositivo utilizado para una ejecución pública puede llamarse gibbet, ya sea el bloque de ejecución, la guillotina o la horca. Sin embargo, el término generalmente se refiere a una estructura parecida a la horca donde los cuerpos de los ejecutados eran exhibidos públicamente como advertencia. En algunos casos, el criminal era dejado morir en el gibbet por inanición, pseudoexposición a los elementos. En otros, los cuerpos eran recubiertos de alquitrán para prolongar la exhibición. En 1537, durante el reinado de Enrique VIII, Robert Constable y Robert Asque fueron colgados en cadenas tras participar en la peregrinación de Gracia, una rebelión contra la ruptura con la Iglesia Católica y la disolución de los monasterios menores. Constable fue colgado en cadenas sobre Beverly Gate, en Huy. El duque de Norfolk, presente en la ejecución, comentó: «Está tan bien asegurado con cadenas que creo que sus huesos seguirán allí en 100 años». Asque fue colgado en cadenas fuera de la Torre Clifford en York, sufriendo una muerte lenta. A pesar de lo brutales que eran estas ejecuciones públicas, cientos de personas acudían a presenciarlas, muchas viajando desde lejos y llevando a sus familias para ver el espectáculo.